Hola, Lizeth, buenos días. Buenos días, profesor. M&M, buenos días. Mientras los demás llegan, buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, instructor. Instructor, yo le tengo una pregunta. Dime. Es que lo que pasa es que en nuestro grupo nos correspondió el capítulo número 3 de la actividad número 4, ¿no? Sí, sí. Y dice que nos toca la parte de la compensación y el bienestar al personal, pero es que la duda que tengo aquí, pues mi compañera que va a hacer el video tiene la duda porque no sabe cómo hacerlo. Y Ajá. la parte de bienestar al personal, no es muy parecida a la que le tocó al grupo 5 que dice la salud de las personas. No, es muy diferente. Justamente ahora les voy a comentar eso. Les voy a aclarar algunas dudas frente a las divisiones que hay allí, porque una cosa es el bienestar y otra cosa es la salud de los trabajadores. Ah, ok, doctor. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Qué duda tienen Okay. mientras llegan más personas? Ah, ok, ok, doctor, está bien. ¿Qué pasó? ¿Alguien más? Sí. Bueno, chicos, buenos días para todos los que están conectados. Igual la sesión se está grabando. Cuando terminemos, bueno, mentira, yo no, el programa la convierte en video y se la subo al WhatsApp para que la puedan ver. Estuve revisando anoche el Drive y a pesar de que muchos me han mandado las cosas al correo, no las han subido al Drive. Les solicito el favor de que las suban al Drive porque la coordinación tiene acceso al Drive y ellos están monitoreando el progreso o cómo se han subido las evidencias. Entonces, para que por favor realicen esa actividad. Ahora bien, chicos, sí, efectivamente, como la compañera decía, la actividad que deben de desarrollar ahora está relacionada con este libro que están observando, que se llama Los macroprocesos, un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Y son unos capítulos puntuales del libro. ¿Por qué estos capítulos y no todos? Porque ustedes van a encontrar que algunos de los capítulos que el libro tiene giran en torno o hablan de los procesos de contratación, de selección, de la elaboración de manuales, perfiles, entre otros. Y esos capítulos o esos aspectos ya los hemos visto nosotros, ya los hemos hablado pues ya los hemos hablado en diferentes momentos o en diferentes sesiones. ¿Cuáles son los capítulos que vamos a trabajar? Bueno, miremoslos acá. El capítulo 3, que habla sobre compensación, bienestar y salud de las personas. Entonces, para aclararles la duda un poco a los compañeros, pues indudablemente compensación no es algo un tema que genere mucha duda. Compensación gira en torno a el reconocimiento monetario que se le hace al trabajador debido o por las actividades realizadas en la empresa.
Es decir, que cuando nosotros hablamos de compensación, estamos hablando principalmente del salario. Pero ustedes van a encontrar que en Colombia uno puede manejar diferentes tipos de salario, o no solo en Colombia, en el mundo. Uno en el mundo y en Colombia uno encuentra que hay salario fijo, y el salario fijo es al que normalmente estamos acostumbrados las personas, y es que mensualmente o quincenalmente, eso depende de cómo la empresa lo tenga organizado, a usted le pagan un salario, una X cantidad de dinero, que para muchos colombianos su realidad es que es el salario mínimo, 877.803 pesos, más el subsidio de transporte. Eso viene a ser 900 algo. Pero también puede haber un salario flexible. Y el salario flexible puede ser de muchas formas. Puede ser un salario flexible con un básico y se aumenta el salario dependiendo de la productividad. Como también puede ser un salario flexible sin básico donde usted se gana, es dependiendo de todo lo que usted produzca, proponga, genere en el trabajo. Pero cuando hablamos de compensación, la compensación no solo es el salario, la compensación también son los beneficios que se le dan a las personas. Entonces, todo lo que son las porcentajes por incremento de ventas y cosas así. Entonces, cuando hablamos de la compensación, es eso. Ahora, la diferencia entre bienestar y salud en las personas. Ustedes van a encontrar, ¿cuántos de los que están aquí o nos están acompañando han asistido al área de bienestar al aprendiz? ¿O la conocen al menos? ¿Todos o solo algunos? Sí, ¿Cierto? En el SENA hay bienestar al aprendiz. Pero así como hay bienestar al aprendiz, también hay bienestar al funcionario. Entonces, cuando nosotros hablamos del bienestar en una empresa, nosotros encontramos que en algunas empresas, en las grandes empresas, en las pequeñas es poco común, el bienestar gira en torno a todas estas actividades que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador, ya sea en su cargo o con su familia. Y están relacionadas con cosas como celebración de cumpleaños, celebración de días especiales, la fiesta de la familia a final de año, la fiesta de los niños el 31 de octubre, la fiesta del empleado a final de año, entre otras. O también el bienestar al trabajador está relacionado con lo que es, por ejemplo, subsidios de vivienda, subsidios de educación, entre otros. Entonces, en la actualidad, y ese es un dato para los que van a trabajar bienestar, en la actualidad, el bienestar en las empresas, a pesar de que las empresas asumen una parte del bienestar, mucha de la mayor carga del bienestar se le ha puesto a las cajas de compensación familiar. Porque las cajas de compensación familiar son las que ofrecen programas de cultura, programas deportivos, programas de educación, subsidios de vivienda, subsidios por adulto mayor, subsidios de alimentos por los niños pequeños. A diferencia de la salud de las personas, que cuando nosotros hablamos de la salud de las personas, en este documento en particular, se está haciendo referencia es al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de mantener unas condiciones dentro de la organización que favorezcan la salud del trabajador, evitando o tratando de disminuir todos aquellos factores que puedan ocasionar un accidente o en su defecto ocasionar una enfermedad profesional. Y entonces es donde entra todo lo relacionado, por ejemplo, con exámenes médicos, con panorama de factores de riesgo, con la utilización de los equipos de protección personal, entre otros. Entonces, compañera, ¿le queda un poco más claro la diferencia entre bienestar y salud de las personas? Sí, instructor, ya me quedó claro. Muchas gracias. Listo, genial. Porque entonces, ¿a ustedes les tocó cuál? ¿Salud o bienestar? Bienestar.
bienestar. capítulo 3. Exactamente. Ajá. Entonces ustedes se deben, como van a hablar es de bienestar, ustedes se deben de enfocar principalmente es en todas esas actividades que se realizan en una organización, como les digo, que buscan favorecer las relaciones entre las personas y generar un ambiente adecuado de trabajo y que giren en torno a la preocupación que tiene la empresa por los cumpleaños, las celebraciones, entre otras cosas. Por una parte. El otro. A veces es rebelde. Listo. El capítulo 4. Cuando nosotros hablamos del capítulo 4, yo también les hice al grupo o a los diferentes grupos diferencias o separé el capítulo 4. A unos les pedí que hablaran sobre capacitación y entrenamiento, a otros les pedí que nos hablaran sobre desarrollo profesional y plan carrera, y a otros sobre evaluación del desempeño. Los tres temas son diferentes, a pesar de que los tres buscan o están dirigidos a mejorar el desempeño del personal. Es decir, tanto la capacitación como el entrenamiento, como el desarrollo profesional y el plan carrera y la evaluación del desempeño, lo que buscan es que el trabajador o la persona al interior de la organización, primero, adquiera nuevas habilidades. Segundo, con la adquisición de esas nuevas habilidades pueda desempeñar de mejor manera su cargo. Y tercero, como tiene nuevas habilidades y está trabajando muy bien, por decirlo de alguna manera, yo pueda promoverlo en el cargo. Yo pueda hacer que la persona crezca laboralmente dentro de la organización. Entonces, el primer tema, que es capacitación y entrenamiento, la capacitación y el entrenamiento está relacionada con todo lo que es la formación del trabajador en la empresa. Y tengan en cuenta, así de manera muy rápida, que una cosa es la capacitación y otra muy diferente es el entrenamiento. Por una muy sencilla razón. Cuando uno habla de capacitar al trabajador, no, hablemos primero del entrenamiento. Cuando uno habla de entrenar, estamos hablando de que lo que estamos buscando o lo que se está buscando con el trabajador es lograr que adquiera una habilidad. Es decir, cuando uno entrena a una persona, lo que está haciendo es haciendo que esa persona que está recibiendo el entrenamiento se vuelva muy hábil haciendo algo que prácticamente, palabras más, palabras menos, no tenga que pensar cómo tiene que hacer para desarrollar esa actividad. Y el entrenamiento está basado, o más bien está dirigido hacia actividades muy mecánicas. Entonces, por ejemplo, a la parte operativa en planta se le da mucho entrenamiento para que aprenda a manejar bien las máquinas o para que aprenda a desarrollar algún proceso en particular, donde lo que se busca es que la persona siga o desarrolle unas etapas o unos pasos y listo. Entonces, desde ese punto de vista, el entrenamiento es rápido, el entrenamiento es, entre comillas, más económico, porque debido a que se saca prontamente, pues no se tiene mucho tiempo a la persona en formación y puede salir a desempeñarse de manera rápida. A diferencia de la capacitación, porque en la capacitación lo que se espera es que la persona o las personas que están recibiendo el proceso de capacitación adquieran, construyan una serie de conocimientos a nivel teórico que cuando ya los tengan interiorizados, que ya los hayan fortalecido, con base en esos conocimientos puedan ir a la acción. Entonces la capacitación lo que busca es que usted primero aprenda, construya
conceptos, aprenda la noción y cuando ya sepa bien a nivel teórico eso, llevarlo a la acción. Y como se pueden dar cuenta ustedes por el estudio que ustedes están realizando, estos procesos de capacitación son más demorados porque implican que la persona tenga que leer, que la persona tenga que repasar, que la persona tenga que indagar, buscar, investigar y que desde ese punto de vista, entonces la persona requiera más tiempo de formación antes de poder llegar a la etapa práctica o a desempeñarse en un oficio o tarea partiendo de los conocimientos nuevos adquiridos. ¿Hasta allí estamos claros, chicos? Sí, señor. Listo. Aquí hay una cosa importante de las que les voy a hablar despuesito, y es que cuando hablamos de la capacitación, el ser humano tiene, entre comillas, 3 formas de aprender, independientemente de si se es niño, adulto, persona de la tercera edad, todos aprendemos bajo esos 3 mecanismos y se aplican a lo largo de toda la vida, que sería el aprendizaje por observación o vicario, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Luego les explico esas partes, luego hablamos de eso. El desarrollo profesional y el plan carrera. ¿En qué consiste el desarrollo profesional o el plan carrera? Esto está muy amarrado a los procesos de selección. Vengan, nos vamos para otra página que tiene algo que me interesa. Espérenme un momento. Listo. Esto es más o menos lo mismo que teníamos en el índice, pero desarrollado de una forma diferente. Entonces, como les decía, desarrollo profesional. Ya hablamos de la capacitación y el entrenamiento. Pero hablemos ahora del desarrollo profesional o el plan carrera. ¿Qué sucede con el desarrollo profesional o el plan carrera? Cuando nosotros hablamos del desarrollo profesional o el plan carrera, estamos hablando de que las empresas no deberían de contratar a una persona para que cubra un cargo en particular o específico. Me explico. Una empresa contrata a alguien y en ese momento que lo contrató o la contrató, se contrató para cubrir un cargo, diga usted, auxiliar de bodega. Pero resulta que esa persona que contrataron se preocupa por aprender, se preocupa por adquirir y desarrollar nuevas habilidades, se preocupa por construir conocimientos, desarrollarse a nivel profesional. Y no solo profesionalmente, sino también como persona. Y entonces usted empieza a observar que esa persona que contrataron como auxiliar de bodega empieza a preocuparse por hacer bien las cosas, empieza a colaborarle a los compañeros, empieza a involucrarse un poco más en todo lo que es el inventario de la bodega, en todos los procesos de organización. Y esa persona dice, uy, qué chévere, yo quiero aprender y empieza a estudiar. No sé, puede que empiece en el SENA o empiece en otro instituto tecnológico o de pronto la familia o él es muy ordenado y empieza a estudiar en una universidad y se forma y se prepara. Va a llegar un momento en que esa persona va a decir, oiga, yo poseo los conocimientos, poseo las habilidades y además de eso, poseo el dominio de los procesos que se están llevando aquí en la empresa. A mí me gustaría ya no seguir siendo auxiliar de bodega, a mí me gustaría ser el jefe de bodega o me gustaría ser el jefe de logística, por decir algo. Y la empresa le dice, ay, no, mire, qué pena, pero es que a nosotros lo contratamos a usted para que sea auxiliar de bodega. ¿Qué le va a pasar a esa persona? ¿Ustedes qué piensan que le puede suceder a esa persona? Que se va a desmotivar. Por ejemplo, puede que se retire. Esa es una posibilidad. La persona nos dice, no, ¿sabe qué? Muchas gracias. Ustedes como empresa me han brindado mucho, pero yo me voy.
¿Qué otra cosa le puede pasar a esa persona? Por ejemplo, Jennifer, cuénteme, Jennifer, ¿qué piensa usted que otra cosa le puede pasar a esa persona? Perdón, Jainer, ¿está por ahí o solo está presente el nombre? Sí, señor, aquí estoy. Bueno, Jainer, cuéntame usted qué piensa que le puede pasar a esa persona, además de retirarse de la empresa. ¿Qué otra cosa podría mostrar o podría suceder con esa persona? ¿Qué cree? Jainer, ayúdeme. No sé, se desmotiva. Eso, fundamental. Lo que Jainer acaba de decir es muy importante. ¿Y en qué o cómo se podría ver reflejado esa desmotivación del trabajador? Ani, por ejemplo, ¿usted qué piensa en qué se podría ver reflejada la desmotivación del trabajador? ¿Ani Sánchez está presente o solo está presente el nombre? Sí, señor, estoy pensando. Ah, ¿Me, bueno, me listo. repite? Tu compañero Jainer nos dice que otra cosa que le puede suceder al trabajador es que se desmotive. Entonces yo quisiera que tú nos comentaras cómo piensas tú o cómo crees tú que se podría ver esa desmotivación en el trabajo de ese individuo. Pues sus labores ya no las hace tan bien Ajá, o rápido. sí. ¿Qué otra cosa Eh, crees tú que podría sucederle? mm, no sé. ¿No sabes? Em, Dime. Depresión. Puede ser. Entonces, Ani, muchas gracias. Ani nos dice dos cosas que pueden sucederle al trabajador por esa respuesta que le dio la empresa. ¿Cómo se desmotiva? Entonces empieza a rendir poco. Ya no es tan productivo, ya no le rinde tanto en el trabajo, pero también puede empezar a presentar síntomas físicos. Se nos deprime. Y entonces la persona empieza a mantener aburrida o empieza a mantener triste. Y ¿eso en qué afectaría? Por ejemplo, Diana, ¿qué afectaría si una persona se nos deprime en la empresa? ¿Tú qué crees? ¿Qué indicadores piensas tú que nos afectaría dentro de la organización? ¿Diana Nacona está o está solo el nombre? Sí, aquí estoy. Pues Bueno, Diana. bajarían como el rendimiento del trabajo, ya no sería lo mismo. Ajá. Pero ¿qué otra O cosa piensas tú que nos podría afectar? no sé, emocional también. Puede ser que empiece a tener labilidad, es decir, cambios de estados emocionales y empiece a tener malas relaciones interpersonales. Ujú. Pero hay dos factores o hay dos indicadores, por decirlo de alguna manera, que una persona desmotivada o que una persona cualquiera que presente una enfermedad física debido a las condiciones del trabajo se nos empiezan a alterar, que son la rotación del cargo y el ausentismo laboral. Entonces, ¿cuáles son cada una? La rotación del cargo es cuando, por ejemplo, digamos que ustedes ya son jefes de bodega, jefes de almacén, jefes de logística y ustedes tienen un grupo de personas a su cargo. Y resulta que, por poner un ejemplo, por poner el ejemplo, ustedes tienen 6 auxiliares de bodega, por decir algo, pero resulta que usted cada mes tiene que reemplazar por lo menos 2 auxiliares de bodega porque se le van constantemente. No hay un auxiliar de bodega que le dure a usted un año en el cargo, sino que constantemente tienen que estar cambiándolos o reemplazándolos. Entonces, eso es rotación en el cargo. Y dos, el ausentismo. Entonces, usted va a encontrar que de los 6 auxiliares de bodega que usted tiene, entre los 6 le hacen mensualmente por lo menos una semana en la que no trabajan, al sumar todas las incapacidades o todas las veces que no van al trabajo. Entonces, cuando usted tiene muy alta la rotación o cuando tiene muy alto el ausentismo, es porque algo está pasando en su empresa o en su área. Y ese algo, dentro de todas las cosas que pueden ser, es porque muy posiblemente los trabajadores sienten o perciben que en su cargo no hay futuro, no hay posibilidad de progresar. Es decir, que siempre va a ser toda la vida simplemente un auxiliar de bodega. Entonces, cuando hablamos del desarrollo profesional o del plan carrera, estamos hablando es que
usted como empresa, usted como jefe, de pronto de un área, ya tiene visto, ya sabe cómo va a proyectar a sus colaboradores dentro de su empresa. Entonces, por ejemplo, usted sabe que en la empresa en la que usted trabaja está el jefe de almacén, el supervisor de bodega y el auxiliar de bodega. Que el auxiliar de bodega es el cargo más básico, por decirlo de alguna manera. Y que como trabajan por turnos, usted tiene 2 supervisores de almacén y está usted como jefe. Entonces, cuando hablamos del desarrollo profesional, estamos hablando de que la empresa contrató un auxiliar de bodega, pero cuando lo contrató, se dio cuenta que esa persona tiene las competencias, o bueno, tiene unas competencias, posee unos conocimientos y unas destrezas que si como empresa lo pulen, lo mejoran, le brindan un poquito más de conocimiento, le permiten hacer cosas, desarrolla todo lo necesario para que en unos 2 años ese auxiliar de bodega pueda ser promovido a jefe de bodega o jefe de almacén, no me acuerdo del cargo. Eso es lo que hace o a lo que se refiere los planes de desarrollo profesional o de planes carreras. De cómo puedo yo, por una parte, formar a mi trabajador o en qué debo de formarlo para saber hacia dónde lo puedo proyectar. Y esto es muy importante porque, como sus compañeros bien lo dijeron, eso impacta de manera positiva en la motivación, en el desempeño, entre otras cosas, que hacen que las personas se sientan mucho más motivados y se sientan mucho más atraídos por trabajar en la organización o por trabajar en su organización, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, dentro del desarrollo del personal, encontramos la evaluación del desempeño. Y entonces, a ver, espérame un momentico, a ver. Yo le quiero oír la voz a Brian Troches. ¿Está allí, Brian, o solo está el nombre? Aquí estoy, profe, aquí estoy. Listo, Brian. Brian, cuénteme una cosa. ¿Usted qué se imagina que es la evaluación del desempeño? Es evaluar todo lo que tiene por decirlo, el colaborador, qué es lo que tanto sabe para ponerlo en práctica como tal. Listo. ¿Quién es M&M? Gracias, Brian. ¿Quién es la persona que está aquí como M&M, chicos? Que se presente, porfa. Ah, ¿no está? Milady Mosquera. Ah, hola, Milady, ¿cómo estás? Bien. Milady, tú escuchaste lo que Brian nos comentó, ¿cierto? No estaba prestando mucha atención. Ah, qué interesante. Mira, Milady, Brian nos dice que la evaluación del desempeño es un proceso en el cual yo evalúo todo lo que el trabajador sabe para el cumplimiento del cargo. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo con la definición que nos dio Brian o piensas que la evaluación del desempeño es otra cosa? Te escuchamos más bien. Pues sí estoy de acuerdo. ¿Sí estás de acuerdo? Es para, Dime, sí, ¿es para? como para ver cuál es el desempeño que tiene el trabajador, si es excelente su desempeño o a lo contrario. Listo, perfecto. Muchas gracias, Milady. David, sí, David, cuéntame para ti qué es la evaluación del desempeño. Medir las competencias del trabajador a lo largo de su jornada laboral. Sí. Listo. Y desde ese punto de vista, ¿cada cuánto piensas tú que se debería de hacer evaluación del desempeño? Yo creo que mensualmente. Listo, perfecto. Gracias, David. Bueno, chicos, recogiendo todo lo que sus compañeros nos acaban de decir, hay cosas ciertas y hay cosas equivocadas en lo que todos nos acaban de decir. Empecemos por, cuando nosotros hablamos de la evaluación del desempeño, a pesar de que es cierto que uno debe de tener en cuenta los conocimientos y las habilidades del trabajador, la evaluación del desempeño no busca evaluar qué tanto sabe el trabajador.
para eso le hicimos una selección, un proceso de selección. Porque se supone que si yo contraté a esa persona, lo contraté es justamente porque tiene los conocimientos necesarios para poder desarrollar ese cargo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación del desempeño, estamos hablando de que la evaluación del desempeño lo que busca es medir qué tan bien están haciéndose las cosas en la empresa. Y si lo aterrizamos a un cargo, qué tan bien, qué tan regular o qué tan mal está una persona desempeñando las tareas que debe de cumplir en el cargo. Es cierto que para desempeñarlo tiene que tener unos conocimientos, pero esos conocimientos ya los evaluamos en el proceso de selección y contratación. Otra, lo que dice el compañero David también es correcto. Esto se debe de realizar periódicamente, pero no con tanta periodicidad como dice él. Es decir, la evaluación del desempeño no se hace mensualmente, porque sería un proceso supremamente desgastante para la organización. La evaluación del desempeño se hace o cada 6 meses o cada año. Pero, y esto sí es importante, uno como jefe o usted como jefe o supervisor sí debe de estar constante todos los días observando cómo hacen las cosas sus colaboradores. Y a eso es a lo que hace referencia el monitoreo. El estar acompañando y observando cómo su colaborador está haciendo las cosas para que le esté brindando retroalimentación frente a su actuar, frente a su comportamiento en el trabajo. Pero cuando ya hablamos de la evaluación del desempeño como tal, es una actividad que se hace de manera informada y periódica, pero cada 6 o cada año. ¿Por qué es importante la evaluación del desempeño? Porque cuando yo hago evaluación del desempeño, yo obtengo normalmente un plan de capacitación para ese trabajador. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que el trabajador puede que esté haciendo las cosas bien, siempre hay espacio para mejorar. Y si usted a ese trabajador le brinda un poquito de conocimiento o le brinda una formación en algún tema puntual, eso puede hacer que su desempeño mejore muchísimo más y que la persona entonces se vuelva un, entre comillas, mejor trabajador que le aporte más a la empresa. Entonces, chicos, nos quedan 7 minutos larguitos. Hasta el momento, hasta donde vamos, está claro cada uno de los temas que deben de trabajar los diferentes grupos, es decir, está claro compensación, está claro incentivos, está, perdón, compensación, incentivos, está claro higiene y seguridad en el trabajo y está claro calidad de vida. Instructor, yo sí tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que usted nos dijo que íbamos a trabajar el capítulo 3, pero, o sea, inicialmente nos había tocado ver el 1. No se nos tocó el 1. No. Bueno, Dijo que esperen un momento. Depende de lo que yo les haya puesto, porque sí sé que hay un grupo que le tocó trabajar el 1, una parte del 1, porque yo distribuí los temas. ¿Qué parte del 1 les tocó a ustedes? Creo que es la planeación estratégica, algo así. Un momentico, instructor, mira. Mire, a ver. Porque ahora que tú lo dices, yo sí me acuerdo que a un grupo yo le dije que iba a trabajar pues que debía de trabajar una parte del capítulo 1. Yo miro. Que yo tengo aquí a la mano el... Organización y planificación del área de gestión humana. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, mira, a este grupo o a ustedes que les tocó trabajar el primer capítulo, cuando nosotros hablamos de la planificación y la gestión humana, estamos hablando de toda la estructuración del departamento. Es decir, la construcción de las políticas, de los objetivos, y todo lo relacionado con, por ejemplo, la planificación del talento humano. Me explico a qué es la planificación del talento humano. Como área de recursos humanos,
uno debe de estar atento o pendiente, por ejemplo, de cuáles son, por ejemplo, esa es una de las funciones, de cuáles son los picos de producción que tiene la empresa, para de esa manera saber cuándo debemos de contar con más personal o cuándo no necesita, o cuándo debemos de reducir la planta de personal. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de la planificación del área de recursos humanos, ustedes básicamente lo que nos deben de hablar o de contar es cómo se hace eso, qué se debe de tener en cuenta, a qué hace referencia frente a las políticas, frente a la estructuración de los cargos, no más. Ustedes no tienen que entrar, por decirlo de alguna manera, en detalles o en aspectos como tan puntuales como de los que nos deben de hablar los otros equipos. Porque cuando hablamos de salario, pues hay aspectos puntuales de salario. Cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo, hay aspectos puntuales de salud y seguridad en el trabajo, entre otros. Entonces, en el caso de ustedes, David, ustedes solo van a hacer es como un panorama general de cómo debería de ser un área de recursos humanos y qué se debe de tener en cuenta. Y en ese capítulo, en el capítulo 1, en ese apartado en particular, el libro es muy claro frente a las cosas que se deben de considerar en ese aspecto. ¿Alguna duda, pregunta frente a eso? No, instructor, ya, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más, chicos? Todavía nos quedan como 3 minuticos. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes frente a lo Profe, que una deben? pregunta. Dime, Brian. ¿Esta evidencia se la tiene que enviar usted o propiamente subirla al Drive? Yo les agradecería las dos cosas. Envíenmela y súbanla al Drive. Porque, pues, a veces es más fácil que ustedes mismos suban la evidencia y yo revisar simplemente desde mi correo a que yo tenga que revisar y subir, porque a mí me llegan diariamente muchos correos de evidencias de todas las fichas que tengo y a veces se me vuelve un poquito confuso las cosas. Yo reviso todo, pero me queda más fácil simplemente revisar que estar preocupándome también por revisar y subir al Drive. Así que les agradecería que hicieran las dos cosas. Me lo envían a mi correo, pero también lo suben al Drive. Diana, ¿qué me ibas a decir o qué ibas a preguntar? Instructora, ¿el plazo para entregar ese trabajo es para la siguiente clase? Sí, por favor, hasta el miércoles de la próxima semana. Igual, yo sé que les puse aquí un video. Si ustedes consideran que el video se les complica mucho con que me hagan la presentación en PowerPoint, que es lo otro que les pedí, no hay ningún problema, y que me coloquen el nombre claro de todos los integrantes del equipo y la ficha a la que pertenecen. Porque vuelve y juega, a veces colocan solo los nombres, pero no la ficha, y uno, Dios mío, ¿quiénes son? ¿De dónde son? Entonces, para que no se me confundan las cosas. ¿Qué más preguntas, dudas, chicos, inquietudes? ¿Todo está claro? Pues sí, creo que sí. Bueno, chicos, entonces en ese caso, yo les doy a todos las gracias por haber asistido a este ratico. Quedo atento y pendiente a cualquier duda, pregunta que tengan respecto a los temas. Las pueden hacer por correo o ya saben que también las pueden hacer por el chat de WhatsApp. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, que yo les estaré contestando oportunamente. Ahora que terminemos la sesión, el programa convierte pues la sesión en un video. Yo lo subo a YouTube y les mando a través del WhatsApp el link del video para que le compartan a los compañeros que no pudieron asistir y puedan ver también de lo que estuvimos conversando y de las aclaraciones que se realizaron durante la sesión. No sé si antes de terminar tienen alguna duda, pregunta, inquietud, o si ya todo está claro. Listo, todo está claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí les recuerdo y les solicito muy comedidamente el favor de que no olviden subir las otras evidencias al Drive, por favor. Porque ayer revisando, yo sé porque yo las he visto en el correo que ya me han enviado evidencias de los otros trabajos, pero en el Drive no han cargado nada. Y sí es muy importante, por favor, que lo carguen, porque como les digo, están haciendo seguimiento a cómo los aprendices o si los aprendices realmente sí están entregando oportunamente las evidencias. Entonces les solicito nuevamente que las suban al Drive, a pesar de que ya me las hayan enviado a mi correo. Espero que tengan un excelente día, que se sigan cuidando
que todavía nos falta un tiempito antes de que levanten el aislamiento y quién sabe cuánto antes de que vuelvan las clases presenciales. Les deseo a todos un excelente día. Igualmente, Joan, instructor, muchas gracias.